Si hay un proyecto o tramo pequeño pero a la vez decisivo, ese es el que tocamos hoy, el Bypass de Olmedo, una unión de dos líneas de alta velocidad demasiado atrasado en el tiempo, pero que cuando se termine cambiará todo el mapa ferroviario del norte español. La provincia de Valladolid es básicamente el corazón de la alta velocidad del noroeste peninsular. Ahí es donde se desdobla la línea proveniente de Madrid, una hacia el norte para atravesar Valladolid capital y dirigirse a todos los frentes de esa zona del país: Cantabria, País Vasco, Asturias, Burgos o León, y otra hacia el noroeste, vía Zamora y Galicia. Y ese punto es lo que ahora sería la bifurcación de Olmedo, muy próximo a Medina del Campo, pronto nudo o bypass, que unirá estas dos líneas de alta velocidad, permitiendo muchas circulaciones y rutas que ahora no son posibles al faltar este pequeño tramito para alta velocidad. Hablamos de apenas 8 kilómetros de vía férrea que, sin embargo, y a pesar de su teórica sencillez, lleva aparcada en un cajón desde nada menos que 2012 contra toda lógica, pues debió construirse y abrirse a la par que la línea hasta Zamora, pero recientemente, al fin, el Ministerio de Transportes lo ha vuelto a desempolvar. La también denominada U de Olmedo es un tramo que, al menos sobre el papel, se dejó aparcado por la crisis económica. Era 2012 y, a pesar del menor presupuesto necesario para esta obra, se descartó para al fin ser ahora recuperada. Recientemente se dio el paso definitivo para su reactivación con la adjudicación de la redacción del proyecto con un presupuesto de algo más de 700.000 euros, con dos fases. En la primera etapa, o fase 1, se proyecta una solución del ramal en vía única, con conexiones a nivel, y una fase posterior, o fase 2, no incluida en este contrato, que contemplaría, siempre que los estudios de capacidad, demanda y rentabilidad que se desarrollen en el futuro así lo determinan, la ampliación a vía doble, completando así la solución del estudio informativo. De este modo, por tanto, el proyecto en su fase 1 desarrollará una plataforma en vía única, que discurre por los términos municipales de La Zarza, Olmedo y Hornillos de Eresma, en la provincia de Valladolid, con una longitud de 8 kilómetros, y probablemente haya que esperar mucho tiempo para cuando el tráfico en este punto sea elevado para hablar de una vía doble. A pesar de ser un tramo extremadamente pequeño, que, insisto, se debió acometer a la vez que la línea de alta velocidad hasta Zamora y Galicia, su relevancia será máxima, al unir dos líneas muy importantes ahora aisladas entre sí, por lo que ahora se está dando el sorprendente caso de que para ir, por ejemplo, de Valladolid a Galicia en alta velocidad, hay que viajar hasta Madrid o, con suerte, Segovia, para enlazar con otro tren dirección Galicia, un sinsentido que terminará con la construcción de este bypass. Aunque su principal relevancia será la gran cantidad de rutas de trenes de alta velocidad que podrá proporcionar entre el norte de Castilla y León, Asturias, Cantabria, Euskadi, La Rioja o Navarra, hacia Zamora y Galicia, permitiendo por tanto también, una vez acabado, viajes mucho más cómodos y rápidos entre Cataluña o Aragón con Zamora y Galicia sin tener que pasar por Madrid ni hacer transbordo alguno. Rutas hoy muy deficientes en seguridad o tiempos de viaje al tener que ir, por ejemplo, de Barcelona a Galicia por la zona de Ponferrada, Valdeorras o Monforte de Lemos, un tramo especialmente delicado en la frontera entre León y Lugo, al ser una vía extremadamente anticuada donde no son pocos los problemas e incidentes. La otra ciudad claramente beneficiada será Salamanca, pues a través del intercambiador de vía en Medina del Campo se permitirá viajar desde la ciudad charra a muchos lugares del norte y este del país, sin pasar por Madrid, en trenes y velocidades mucho mejores a las actuales, incluyendo conexiones mucho más directas y rápidas con otras ciudades castellano-leonesas, como la propia Valladolid, Burgos, Palencia o León, a mayor velocidad que la actual. El tramo se inicia con un desvío situado en la línea de alta velocidad Olmedo, Medina, Zamora, Ourense, comprendido entre las bifurcaciones de Medina y Medina del Campo a alta velocidad, que permite velocidades de 350 km/h por la vía principal y 220 por la desviada,
continuando hasta atravesar el río Adaja para conectar finalmente con la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid, mediante otro desvío situado entre aproximadamente los puntos kilométricos 143.500 y 144.100 de esta. El proyecto desarrollará como estructuras principales una pérgola sobre la carretera CL602 de unos 55 metros de longitud, un viaducto para el cruce del río Adaja de unos 220 metros y 5 pasos superiores y 3 inferiores para la reposición de viales existentes, 2 de los cuales corresponden a las vías pecuarias Cañada de Plasencia y Cordel del Vallés Miguel, y también prevé alrededor de 20 obras para el drenaje transversal y también la reposición de servicios de abastecimiento tales como electricidad, gas y telefonía que se verán afectados por el trazado. Como detalle curioso, el viaducto sobre el río Adaja se realizará para doble vía con el objetivo de evitar nuevas perturbaciones medioambientales durante la posible ejecución de la segunda fase en cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental. El presupuesto de estas obras de plataforma está estimado en unos 25 o 30 millones de euros, con un plazo de ejecución de 30 meses, 24 para la plataforma y 6 para el montaje de vías y la energía, quedando por tanto aún varios años para verlo en funcionamiento. Estos avances en el bypass de Olmedo se unen a la frenética actividad ferroviaria de la que es protagonista ahora mismo y en un futuro cercano la ciudad de Valladolid, en plena y ambiciosa transformación ferroviaria que va a cambiar por completo la ciudad y de la que pronto os hablaré mucho más al detalle en otro vídeo. Buenas noticias pues, aunque lleguen con mucho retraso para un tramo crucial y del que hablaremos mucho en los próximos años, y aquí iremos contando cualquier novedad. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.